Para este rico pato, amerita preparar un buen adobo. Yo voy a iniciar hidratando 3 chiles guajillo, 4 chiles morita y 4 puya. Una vez hirviendo, los pasamos a la licuadora con un cuarto de una cebolla, 2 dientes de ajo, hojas de laurel, cominos, sal de grano, el jugo de 4 limones y aceite de oliva. Aparte de todo esto, voy a utilizar esta mostaza que es muy conocida por su sabor fuerte para todo tipo de carnes. Voy a utilizar la mitad del frasco y le revolvemos nuestra salsa que hicimos. Mezclamos y le agregamos un poco de orégano. Lo pasamos todo a un tazón y bañamos el pato. No se te olvide darle un ligero masaje a la carne para que absorba más el sabor del adobo, por todas las hendiduras y pliegues. De aquí lo voy a llevar al refrigerador para dejarlo marinar toda la noche. Y al día siguiente preparamos el carbón y dejamos prender bien. Me voy a ayudar de esta basecita que compré para sentar el pato, que al último mandé a la fregada porque no alcanzaba a cerrar el asador sin tirar nuestro pato. Para darle un toque más ahumado y sabor, estoy utilizando estas astillas de manzano que agrego directamente al carbón. Y de paso agrego también unas cebollitas y chiles jalapeños para que se hacen directamente en el carbón. Ha pasado ya una hora el pato en el asador y yo pienso que en 30 minutos más ya estará por completo. Mira qué pichi chulada. No se te olvide darle una que otra vuelta. En total se aventó 1 hora y 40 minutos. Lo dejamos reposar unos minutos más para que todos los jugos vuelvan a su lugar. Y aprovechando aún el carbón caliente, preparamos unos ajos asados con un poco de aceite de oliva, sal y pimienta negra recién molida. Y en lo que están, voy a aprovechar para preparar una salsa con el adobo que nos quedó del mismo. En una sartén con aceite de oliva, agregamos cebollas y la doramos un poco. Salpimentamos al gusto. Y agregamos el adobo que nos sobró del pato a la sartén. Dejamos que todos nuestros ingredientes se integren por completo. Y se lo agregamos a nuestro pato para poderlo usar de salsa. Ya con los chiles que tiene es suficiente para darle el picor que necesitamos. Nos traemos nuestras cebollitas asadas, los ajos que ya tienen que estar suavizados con el carbón y los chiles jalapeños. Cabe recalcar que el pellejo de pato es muchísimo más grueso que el del pollo. Entonces, si lo piensan hacer así asado, tomen en cuenta que necesitan dejarlo más tiempo que el del pollo, porque aparentemente podría verse que está quemado, pero no lo está. Si pueden apreciar, la carne pasando el pellejo está perfectamente bien cocida. O se podrían ayudar de un termómetro para que se aseguren de que la carne está perfectamente bien cocida y no les vaya a pasar un error de que les quede crudo, porque tiende a pasar más con el pato, que es una carne más como más magra, no sé, es un poquito más dura que la del pollo, pero bien cocida, queda bien suavecita. Nada más sí hay que corroborar que cozamos bien la capa de arriba del pellejo para que todo lo de adentro alcance a entrar bien en cocción. Sinceramente esta es la segunda vez que hago pato, pero la primera vez sí me pasó de que a pesar de que quedó bien cocida supuestamente por el termómetro, aún así quedaron un poquito de partes crudas, pero este ya me quedó un poquito mejor. Pero sí contemplen de que la piel es un poquito más gruesa y sí va a necesitar un poco más de tiempo de cocción. La carne de pato tiene una textura muy similar a la del pavo. Mira, como te comentaba, quedó perfectamente bien cocida. Aquí aparentemente se mira rosa, pero ese es el color de la carne del pato, pero aquí adentro sí se alcanza a apreciar que sí se quedó muy bien cocida. Y el adobo que le pusimos quedó perfecto. O sea, el chile morita da un sabor muy rico como ahumado, por eso lo traté de usar aquí. Y da muy buen sabor, un poquito ligero picante, pero muy bien.
queda perfecto con el pato. No lo había hecho con este adobo, pero me gustó muchísimo, se lo recomiendo. Y sinceramente la mostaza que usé también para el video, también va muy bien para la carne blanca, carne de pescado, de pollo y la carne de res. Entonces se las recomiendo también mucho. Y como no pueden faltar unos buenos tacos, me voy a preparar dos con bastante carne en cada uno. Unos buenos pedazos de aguacate. La salsita que hicimos del mismo adobo del pato. Y el infaltable limón. Bueno amigos, muchísimas gracias por ver este video. Mis redes sociales están en la descripción. No olvides darle like y seguirnos. Eso me ayuda bastante. Nos vemos en el siguiente video.